Hola, en este vídeo vamos a hablar de uno de los fenómenos físicos que hicieron entrar en crisis a la física clásica de finales de 1800. A finales de 1800 se consideraba que la física, a través de las leyes de Newton y el electromagnetismo de Maxwell, era capaz de explicar todos los fenómenos conocidos. Sin embargo, surgieron algunos fenómenos físicos que no tenían explicación en ese marco. Uno de ellos es el que vamos a ver en este vídeo, el efecto fotoeléctrico, aunque tampoco se conseguía explicar la radiación emitida por un cuerpo negro. La curva de intensidad de radiación emitida frente a longitud de onda no tenía una explicación en el marco de la física clásica. No había manera de obtener una fórmula que ajustara dicha curva. También había problemas con las capacidades caloríficas de los sólidos. La interacción entre la luz y los electrones, llamado efecto Compton, no tenía tampoco una explicación. Y los espectros atómicos tampoco se podían explicar, es decir, las líneas espectrales no tenían una justificación teórica, sí algunas fórmulas que las ajustaban, que las predecían, pero no una justificación física. Bien, si nos centramos en el efecto fotoeléctrico, es un fenómeno que fue descubierto por Earth en el año 1888 y consiste en la emisión de electrones por parte de un cátodo cuando es iluminado. La luz empleada habitualmente es luz visible o luz ultravioleta. Al iluminar el cátodo salen electrones de él y migran hacia el ánodo, lo que hace que la corriente circule a través del circuito, observándose intensidad de corriente en el amperímetro. Es decir, el circuito que inicialmente está abierto y no debe circular corriente, se cierra y circula la corriente. Este efecto fotoeléctrico, tiene una serie de características que no eran explicables por la física clásica. Por ejemplo, una de esas características es que se requiere una luz de una frecuencia mínima para que el fenómeno se inicie. Es decir, necesitamos una frecuencia nu mínima llamada nu cero o frecuencia umbral para que el fenómeno de emisión de electrones tenga lugar. Por tanto, ahí tenemos ya una primera característica, es decir, la necesidad de una frecuencia mínima. Además, esa frecuencia depende del material del que esté hecho el cátodo. El cátodo, electrodo negativo, puede estar fabricado de diferentes metales. Pues esta frecuencia depende del material del que esté construido el cátodo. Bien, además tenemos una segunda característica observada. Y es que la energía cinética que poseen los electrones que salen del cátodo no depende de la intensidad de la luz, sino que depende también de la frecuencia. La energía cinética de los electrones también está relacionada con la frecuencia de la luz. Y se observa otra cosa más, y es que la intensidad de corriente generada depende de la intensidad de la luz. A mayor intensidad luminosa, mayor intensidad de corriente. Intensidad de corriente generada, intensidad de corriente que circula por el circuito, está relacionada con la intensidad de la luz. Bien, según la física clásica, la luz está formada por una onda y la energía de esa onda, según la física clásica, dependería de su intensidad, depende de su intensidad. Por tanto, si nosotros tenemos una luz de una frecuencia determinada, si esa luz es lo suficientemente intensa, debería producir el efecto fotoeléctrico. Pero no ocurre así. Si la frecuencia de la luz es menor que la frecuencia umbral, por muy intensa que sea, el efecto fotoeléctrico no se produce.
Además, la energía cinética de los electrones es lógico que dependa de la intensidad de la luz también. A una luz más intensa, mayor energía y por tanto los electrones saldrán del cátodo con mayor energía cinética. Por tanto, estas dos observaciones no se pueden reconciliar con ese concepto de la luz como onda. La explicación del efecto fotoeléctrico llegó de la mano de Albert Einstein, que se basó en la hipótesis de Planck y consideró que la luz no tenía un comportamiento ondulatorio en el caso del efecto fotoeléctrico, sino que la luz estaba formada por pequeñas partículas, pequeños corpúsculos, que posteriormente se llamaron fotones. Es decir, que un haz luminoso tiene una forma como esta que dibujo aquí. Cada punto de ese haz luminoso es un fotón. Es un fotón. Y ese fotón, según la hipótesis de Planck, posee una energía que es proporcional a la frecuencia de la luz. Esa constante de proporcionalidad es la constante de Planck. La constante de Planck es 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Bien, de manera que la situación bajo esta perspectiva nos cambia completamente. La energía del haz luminoso, ¿de qué depende? Depende de la frecuencia. No depende de la intensidad del mismo, sino de la frecuencia. Digamos que la intensidad dependería del número de fotones. Por ejemplo, este haz de luz es un haz muy intenso. Y este otro haz que voy a dibujar aquí, pues es un haz mucho menos intenso porque contiene menos fotones. Menor intensidad, mayor intensidad. Sin embargo, el hecho de que este haz luminoso sea poco intenso no implica que el fotón posea poca energía. Estos fotones pueden ser más energéticos que estos que tengo aquí, siempre que la frecuencia de esa radiación sea mayor. Este fotón puede ser muy energético porque la energía que posee, h nu, puede ser mayor que la que tiene este fotón si su frecuencia es superior, si la frecuencia de la luz es superior. Por tanto, ya podemos explicar las observaciones realizadas de la siguiente manera. La luz empleada debe tener una frecuencia mínima llamada frecuencia umbral para poder arrancar un electrón, porque el cátodo está formado por átomos que poseen un núcleo y una corteza electrónica. Vamos a dibujar una visión clásica de un átomo con un electrón que circula en torno al núcleo. Este electrón lo podemos arrancar si utilizamos un fotón de la suficiente energía para poder extraerlo del átomo. Esa energía, la energía que posee ese fotón, es h por la frecuencia de la luz. Si la luz tiene frecuencia suficiente, es decir, como mínimo nu0, conseguirá, al ser absorbido ese fotón por el electrón, conseguirá arrancarlo, generando un fotoelectrón que abandona el átomo y por tanto abandona el cátodo, dirigiéndose hacia el ánodo y generando intensidad de corriente. Por tanto, debemos tener en cuenta que lo importante no es la intensidad de la luz, sino la frecuencia que esa luz posee. Si el fotón posee la frecuencia adecuada, tendrá la energía suficiente para arrancar el electrón, generando un fotoelectrón. Debemos tener en cuenta que el fotón es absorbido por el electrón. Al absorberlo, tiene la energía suficiente para poder abandonar el átomo. Esa energía necesaria para abandonar el átomo habitualmente se llama trabajo de extracción. ¿Por qué la energía cinética de los electrones depende de la frecuencia y no de la intensidad de la radiación? Un fotón tiene una energía que es h nu. Esa energía que posee se emplea para dos cosas: arrancar el electrón y además comunicarle energía cinética. El fotón, parte de su energía se emplea para arrancar el electrón del átomo y la energía sobrante es energía cinética que comunicamos a ese electrón. Por tanto, cuanta mayor energía tenga el fotón, mayor energía cinética tendrá el electrón arrancado. Y la última observación es que la intensidad de corriente depende de la intensidad luminosa. Efectivamente, una luz que tenga una frecuencia adecuada para que el efecto fotoeléctrico ocurra, si tiene mucha intensidad, tendrá muchos fotones que colisionarán contra muchos átomos, arrancando
muchos electrones que generaran una importante intensidad de corriente. Como podemos ver, la explicación de Einstein, basándose en la hipótesis de Planck, permite encajar todas las piezas observadas sobre este fenómeno. Vamos ahora a plantear una pequeña ecuación para describir matemáticamente el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico se puede describir mediante un pequeño balance energético en el que la energía del fotón incidente es igual a la energía necesaria para arrancar el electrón, vamos a llamarla energía de ionización, más la energía cinética suministrada al electrón, más la energía cinética. Este es el pequeño balance energético. La energía del fotón que incide contra el electrón va a servir para poder arrancarlo del átomo y además le suministrará una cierta energía cinética. ¿Cuánto vale la energía cinética del fotón? Pues es h por la frecuencia de la luz. ¿Cuánto vale la energía que el fotón suministra? H nu, y va a ser igual a la energía de ionización o trabajo de extracción. Debemos tener en cuenta que esta energía de ionización no coincide con la definición que se da en química de esa magnitud. Energía de ionización es la energía necesaria para ionizar un átomo gaseoso, aislado y en estado fundamental, y esta es la energía necesaria para arrancar un electrón de un metal. Es decir, no es un átomo aislado ni gaseoso, es un material sólido y por tanto no debe confundirse con la energía de ionización propiamente dicha. Por eso se suele usar el término de trabajo de extracción. Energía para arrancar el electrón más energía cinética suministrada al electrón, que es un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Aquí tenemos el balance energético que nos va a permitir calcular diferentes magnitudes, como puede ser la velocidad con la que sale el electrón del cátodo o la energía de ionización necesaria, depende de lo que se conozca. Esa energía de ionización o trabajo de extracción también se puede representar por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia umbral o frecuencia mínima que produce el efecto fotoeléctrico. Pues esto es básicamente todo sobre este fenómeno. Para poder explicar este fenómeno no nos sirve la física clásica. No podemos considerar la luz, la radiación electromagnética como una onda, sino que debemos considerarla como formada por pequeñas partículas llamadas fotones, cuya energía es h nu. Esto va a permitir explicar por qué el efecto fotoeléctrico, es decir, la emisión de fotoelectrones por parte de un cátodo, depende de la frecuencia de la luz. Es decir, hay una frecuencia mínima que hace que el efecto fotoeléctrico tenga lugar, que depende del material. Debemos tener en cuenta que no todos los átomos son iguales. Hay átomos que en unos átomos para arrancar ese electrón, ese trabajo de extracción, pues es mayor o menor, depende de por ejemplo, del tamaño del átomo. Cuanto más grande sea el átomo, más fácilmente podremos arrancar ese electrón y por tanto el fotón no requiere tanta energía y la frecuencia umbral será menor. Si es un átomo pequeño, como puede ser el átomo de litio, será más difícil de ionizar comparado con un átomo que esté más abajo en la tabla periódica y por tanto será necesaria una frecuencia umbral mayor. Dependemos del tipo de material del que esté hecho el cátodo. Hay una frecuencia mínima, es decir, una energía mínima de cada fotón que permite arrancar el electrón y una vez arrancado sale con energía cinética. A mayor energía del fotón, mayor energía cinética poseerá el electrón que arrancamos. Si la luz es muy intensa, tiene muchos fotones. Por tanto, esa mayor cantidad de fotones hace que se arranquen más electrones y tenemos una mayor intensidad de corriente. Haciendo un pequeño balance energético de la energía suministrada por un fotón que va a ser absorbido por el electrón, se va a convertir en, por un lado, energía cinética de ese electrón y por otro lado se va a gastar en extraer el electrón del átomo que lo contiene. Es decir, h nu, que es la energía de nuestro fotón,
va a ser igual al trabajo de extracción más la energía cinética que lleva ese electrón una vez arrancado del cátodo. Bien, dejo aquí este fenómeno y en otro vídeo vamos a comentar otros problemas que tenía la física clásica, como son los espectros atómicos, la radiación del cuerpo negro o el efecto Compton.